Bienvenidos, buscadores de lo inexplicable, a mitos, misterios e historias. En este episodio, traemos dos historias que, aunque aterradoras, no han dejado de resonar a través de los años. En la primera, nos transportaremos a un pequeño pueblo cerca de Orizaba, Veracruz, México, donde una antigua casona oculta secretos oscuros y un espíritu inquieto, la pequeña Macón. Y la segunda, el escalofriante experimento del sueño ruso. Preparen sus mentes para los relatos que mezclan historias, tragedias y lo sobrenatural. Y como siempre, les advertimos, lo que escuchen esta noche puede quedarse con ustedes, mucho más de lo que imaginan. Pero antes de adentrarnos, reflexionemos un momento. ¿Qué nos hace temer tanto a las leyendas? ¿Es el miedo a lo desconocido? ¿O es porque en el fondo sabemos que podrían ser ciertas? Vamos a descubrirlos. Esta historia comienza en el siglo XIX, cuando un grupo de familias europeas llegó al pueblo. Estas familias poderosas y arrogantes se adueñaron de tierras y de vidas sin piedad, construyendo sus haciendas incluso sobre antiguos camposantos. Pero la ambición tiene consecuencias. Un día, las mujeres del pueblo, hartas de tantas muertes, decidieron arremeter con machete en mano contra esas familias asesinas. Doblegaron a los guardias y entraron a sus casas destrozándolo todo a su paso, haciéndolas huir a todas ellas de sus haciendas, sin darle tiempo a nada, ni siquiera para recoger sus pertenencias personales, mucho menos su dinero y su oro. Y casi todas lograron escapar en medio de la confusión. Todas menos una. Entre las víctimas de este levantamiento estuvo la familia Macón. Mientras el coronel Macón huyó, su esposa y sus dos hijas no tuvieron la misma suerte. Según los relatos, los gritos desgarradores de las niñas resonaron en todo el pueblo, pero nadie acudió a su auxilio. Y cuando la furia de aquel levantamiento fue bajando, aquellas mujeres se dieron cuenta de la atrocidad que habían cometido contra unas inocentes y decidieron enterrarlas allí mismo, en algunos de los tantos jardines de la casa, dándoles una sepultura clandestina a los restos de aquella desdichada familia. Con el tiempo, muchas de aquellas casonas quedaron abandonadas y fueron lugares de rapiña y saqueos, ya que muchas personas de otros pueblos venían con la idea de encontrar todo ese oro, del que se contaban en las historias de lo sucedido allí un día. Todas menos una, la casa de las Macón. La casa de los Macón se convirtió en un lugar de terror. Los saqueadores que se atrevieron a entrar terminaron muertos, con cuerpos mutilados y rostros congelados en expresiones de pavor. Uno de los pocos sobrevivientes de aquellas masacres les alcanzó a balbucear a las personas que lo encontraron aún con vida, que lo alejaran de aquella pequeña del vestido rosa, que se la quitaran de encima. Todos en el pueblo sabían muy bien que aquel desdichado se refería a una de las hijas, la más pequeña, de la señora Macón, quien al parecer ahora tomaba venganza contra todo aquel que se atreviera a entrar a su casa otra vez. Con el paso de los años, la historia de la casa de las Macón, al parecer, se fue olvidando poco a poco, pero no por completo. Solo los más viejos que sabían muy bien qué había pasado alguna vez, no pudieron guardar celosamente el secreto. Y entonces, en ciertas temporadas, se escuchaban algunas historias de aquel suceso, lo que en ocasiones provocaba que algún forastero curioso intentara entrar a alguna de esas casas viejas, motivado por aquellas leyendas, en busca de aquel supuesto oro enterrado, y los más aventureros en búsqueda del fantasma de la pequeña Macón, por lo que entonces volvía a aparecer la sombra de culpa sobre el pueblo. Durante unas vacaciones en casa de su abuela, Miguel y sus primos decidieron jugar fútbol en el amplio patio de la vivienda.
Como el espacio era muy grande, colocaron la portería junto a la barda y empezaron a jugar. Todo transcurría sin problema y disfrutaron gran parte de la tarde, hasta que Miguel, al dar un mal golpe a la pelota, esta salió disparada por encima de la portería y terminó cruzando la barda. Miguel y sus primos observaron con desilusión cómo el balón desaparecía hacia la casa de al lado. Se sentaron junto a la portería, abatidos y convencidos de que habían perdido el balón. Sin embargo, uno de sus primos se quedó mirando la barda durante un buen rato, como si estuviera calculando algo. Finalmente, les dijo que nadie vivía al otro lado, que la casa llevaba mucho tiempo abandonada y que podían saltar sin ningún inconveniente. Miguel se quedó helado al escuchar la sugerencia de su primo, por lo que les contó la historia de que esa era una casa que estaba embrujada, poseída por el fantasma de una de las hijas de la señora Macón. Al contarle la historia, sus primos se rieron y le explicaron que era un cuento inventado para asustar a los niños y evitar que entraran en casas abandonadas, ya que eran peligrosas y podían derrumbarse. Uno de ellos afirmó haber explorado varias de estas casas sin problema y negó la existencia de fantasmas. Miguel, al sentirse culpable por ser quien había perdido el balón, decidió que sería él quien iría a por él. Decidió subir la barda con ayuda de uno de sus primos. Desde arriba, vieron que era una enorme casona deteriorada y rodeada de vegetación espesa. El balón había roto una ventana y estaba dentro de una habitación en el primer piso, lo que le llenó de miedo al pensar en entrar. Aunque dudoso, bajó la barda con dificultad y al pisar el suelo, sintió como sus pies se hundían en un terreno cubierto de pasto alto que le llegaba hasta las rodillas. Avanzó lentamente por el jardín fangoso, desenterrando sus pies a cada paso. Al llegar cerca de la entrada, descubrió horrorizado varias arañas grandes trepando por su cuerpo, lo que hizo que corriera despavorido hacia la puerta principal. Tras recuperar el aliento y ver cómo las arañas se perdían entre la hierba, abrió la puerta, que rechinó al moverse, revelando un interior oscuro y un intenso olor a podrido, que casi le hizo retroceder. Al dar unos pasos dentro, la puerta se cerró de golpe, y antes de poder reaccionar, sintió un fuerte golpe en la cabeza, que lo hizo caer al suelo. Despertó en una habitación oscura y descuidada, con muebles antiguos que desprendían un fuerte olor a madera podrida y húmeda. Estaba recostado sobre un sillón rojo en mal estado, y al ponerse de pie, temblaba de frío y miraba alrededor desconcertado. Al avanzar hacia una pequeña ventana, escuchó el crujir del piso de madera bajo sus pasos. Descubrió que había anochecido, pero no pudo salir por la ventana debido a los barrotes y a su reducido tamaño. Sin reconocer el paisaje exterior, exploró la habitación a tientas hasta encontrar una perilla, y luego, tras varios intentos y un sonido de ruptura, logró abrir la puerta. Se encontró en un pasillo largo y angosto, sin ventanas, decorado con pinturas antiguas de paisajes y retratos, algunos de ellos macabros. Uno en particular llamó su atención: una familia con figuras mutiladas y sangrientas, lo que le hizo erizar la piel. Continuó caminando por el pasillo, que parecía interminable, en medio de un silencio ensordecedor, roto solo por el crujir del piso y su respiración agitada. Finalmente, llegó a una habitación amplia y oscura, con muebles viejos y deteriorados, una gran mesa de madera, rodeada de sillas desgastadas, y una pequeña sala de 3 piezas rojas. Las paredes estaban adornadas con grandes cuadros que apenas se distinguían en la penumbra. Se dio cuenta entonces que la familia en los cuadros era la misma que había visto en el pasillo, pero esta vez pudo distinguir sus rostros. Parecían extranjeros, de cabello rubio, igual que las niñas. Por lo que comprendió que el relato de su abuela era cierto,
y que estaba en la casa de la familia Macón, por lo que sufrió un ataque de pánico, sintiendo que le faltaba el aire y un cosquilleo en los brazos. Intentó calmarse, y aunque más sereno, no encontró salida y se sintió atrapado. Con una sed desesperante y agotado, continuó avanzando hasta llegar a una sala roja, junto a una mesa. Aunque quería descansar, el miedo y la urgencia por escapar lo impulsaron a seguir. Al avanzar en la oscuridad, tropezó con un escalón y encontró un barandal cubierto de una sustancia pegajosa, que al acercar su rostro le provocó náuseas y vómitos al percibir su olor repulsivo. Tras recuperarse un poco, notó que el viento golpeaba con fuerza la casona y una ráfaga de luz reveló que la sustancia viscosa en el barandal y los peldaños era sangre, lo que le causó un profundo asco y horror. Se debatía entre subir las escaleras para buscar una salida o regresar a la habitación donde había despertado, cuando apareció una figura aterradora en la parte superior de las escaleras. Era una niña de aspecto envejecido, con ojos azules penetrantes, rostro arrugado y heridas sangrantes, que dibujaba una macabra sonrisa. Vestía un antiguo vestido rosa, manchado de sangre, y tenía el cabello negro hasta los hombros. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que escuchó una voz infantil muy cerca, como si estuviera justo a su lado. Sintió un escalofrío al percibir una respiración en su nuca, seguida de una petición aterradora. ¡Juega conmigo! Paralizado por el miedo, no pudo mover un solo músculo ni pestañear. El silencio se prolongó hasta que la voz infantil repitió: ¡Juega conmigo! En ese instante, su cabeza rígida como una tabla comenzó a moverse descontroladamente de un lado a otro, como si estuviera convulsionando. Su mandíbula permanecía trabada, y aunque intentó gritar, no logró emitir sonido alguno. Fue entonces cuando escuchó la voz por tercera vez, pero esta vez no era infantil, sonaba como demoníaca, áspera, como si dos voces hablaran al unísono. ¡Juega conmigo! No pudo soportar más, y con esfuerzo dio un paso hacia atrás. La niña, que lo miraba burlonamente, se levantó y se fue. Al desaparecer, recuperó el movimiento, pero en lugar de huir, algo lo impulsó a subir la escalera. Dudó al principio, resbalando en la sangre y escuchando el crujir de la madera podrida, pero venció el asco y continuó hasta llegar al último escalón. Agitado y sudando, observó una antesala alfombrada con 4 puertas, 3 cerradas y una entreabierta. Mientras miraba esta última, se cerró de golpe sobresaltándolo. A pesar del miedo, se acercó lentamente, extendió la mano hacia la perilla oxidada y al instante el piso se abrió debajo de sus pies. Quedó colgado sobre el abismo negro, sujetándose de la alfombra. Al intentar impulsarse hacia arriba, vio los zapatos y el vestido rosa de la niña, quien sostenía lo que parecía ser una navaja ensangrentada. Aterrorizado, se soltó y cayó en la oscuridad, sintiendo que su corazón latía frenéticamente y el aire abandonaba sus pulmones. Al impactar contra el suelo, sufrió graves heridas internas y perdió el conocimiento. Antes de desmayarse, vio el rostro descarnado de la pequeña Macón y sintió garras filosas abrir su piel, empapando su ropa de sangre. Despertó luego en brazos de su padre, quien corría desesperado para sacarlo de la casa maldita. Al llegar al jardín, su padre intentó detener la hemorragia, mientras los vecinos y una ambulancia acudían en su ayuda. Antes de desmayarse nuevamente, vio a la pequeña Macón observándolo desde la puerta, con una mirada burlona. Fue trasladado a Xalapa,
debido a fracturas y laceraciones graves, pero logró sobrevivir. Sin embargo, su recuperación tomó meses y las siguientes vacaciones no pudieron visitar a su abuela, quien falleció poco después. Convencido de que la pequeña Macón fue la responsable de su muerte, quien sintió un escalofrío al pasar frente a la casa durante el funeral, mientras su madre lo abrazaba para calmarlo. Sus padres nunca creyeron su relato, atribuyéndolo a la sugestión causada por la historia de la abuelita. Según ellos, el accidente fue provocado por el derrumbe de las viejas escaleras, cuyas heridas fueron resultado de la caída. Para la familia, lo sucedido no fue más que un desafortunado accidente. Sin embargo, él sabía que lo vivido era real. Tras salir del hospital, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes con la pequeña Macón, despertándose frecuentemente agitado y llorando. Sus padres lo llevaron a diversos médicos hasta que fue remitido a un psiquiatra, quien le recetó ansiolíticos para controlar sus episodios de ansiedad. La familia nunca volvió a hablar del incidente, y la muerte de la abuelita impactó profundamente, especialmente en su padre. Con los años, las visitas al pueblo se volvieron esporádicas y dejaron de quedarse en la casa de la abuela, optando por alojarse en hoteles o en casa de una de sus tías, hasta que dejaron de ir completamente. Aunque el tiempo ha pasado, aún lo persigue el miedo. En algunos días, y especialmente por las noches, teme que al cerrar los ojos, la pequeña Macón regrese, esta vez sin que nadie pueda ayudarlo. ¿Qué les parece? ¿Coincidencia? ¿Imaginación? ¿O una advertencia para los intrusos? Estos testimonios se han repetido a lo largo de los años, y todos describen detalles similares. Incluso, los más escépticos dudan después de escuchar estas historias. La pequeña Macón no es solo un mito, es un recordatorio de las sombras que cargamos como sociedad. ¿Es solo una leyenda creada para proteger un lugar sagrado? ¿O realmente un espíritu busca justicia eterna? Lo que es seguro es que la casona sigue allí, silenciosa, pero expectante, como si estuviera viva, esperando su próxima víctima. Si alguna vez se encuentran en un lugar como este, ¿qué harían? ¿Entrarían en búsqueda de respuestas o correrían hacia la seguridad? La siguiente historia se basa en un relato perturbador que ha circulado durante años en la cultura del horror: el experimento ruso del sueño. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la carrera armamentista y el deseo del control absoluto sobre el enemigo había apenas comenzado. En la Unión Soviética, un grupo de científicos sin escrúpulo desarrolló un gas revolucionario que, en teoría, eliminaba la necesidad de dormir. El propósito: un proletariado que trabajara sin descanso, un ejército que nunca se debilitara, pero lo que encontraron fue una pesadilla de carne y locura. 5 prisioneros fueron encerrados en una habitación herméticamente sellada. Se les prometió la libertad si lograban resistir despiertos durante 30 días. En la habitación había agua corriente, libros, comida suficiente y micrófonos para ser monitoreados. Los primeros días todo parecía normal. Conversaciones triviales, historias personales, anhelos de libertad. Pero poco a poco, el gas comenzó a hacer efecto. Para el 5.º día, las risas se apagaron. Los murmullos se volvieron paranoicos. Miradas furtivas, susurros al oído, largas pausas en medio de una frase. Algo estaba cambiando en ellos. Al 10.º día, uno de los prisioneros comenzó a gritar sin parar, desgarrándose la garganta hasta que su voz se volvió un gorgoteo de sangre. Luego, silencio absoluto.
Cuando revisaron los micrófonos, se dieron cuenta de algo aterrador. Los otros 4 prisioneros no reaccionaron a los gritos. No hubo intento de consuelo, ni siquiera una mueca de horror. Se quedaron en sus rincones observando fijamente las paredes, como si escucharan algo que los científicos no podrían percibir. Cuando los científicos decidieron abrir la cámara el día 15, lo que encontraron fue peor que una escena de guerra. El aire estaba impregnado de un hedor fétido, mezcla de carne y descomposición y excremento. Las paredes estaban cubiertas de hojas de libros manchadas de sangre y fluidos corporales, pegadas como grotescas pinturas rupestres. En el centro de la habitación, un cuerpo inerte, o lo que quedaba de él. Pero lo más aterrador era lo que habían hecho los otros 4. Se habían desgarrado partes de su propia piel y músculos, comiéndoselos con frenesí, arrancándose los labios y los dedos. Parecía que el dolor ya no existía para ellos. No querían salir, no querían libertad, solo querían más gas. Los soldados entraron para sacarlos a la fuerza. La resistencia de los sujetos fue sobrehumana. Atacaron con tal brutalidad que desgarraron la garganta de un soldado con los dientes. 2 fueron abatidos en el enfrentamiento, pero los sobrevivientes solo reían, con los ojos enrojecidos y las bocas ensangrentadas. En el hospital, los médicos intentaron intervenir quirúrgicamente a los prisioneros sin anestesia, no porque no querían, sino porque la sedación no surgía efecto en ellos. Uno de ellos miró al cirujano con una sonrisa maníaca y le dijo: ¡Sigue cortando! Mientras le suturaban los órganos expuestos, gritaban de placer, rogaban por más dolor y sobre todo por más gas. Los científicos, aterrados, decidieron terminar con el experimento. Uno de los sobrevivientes fue colocado nuevamente en la cámara y al ser expuesto al gas, cayó en un estado de calma absoluta. Sus signos vitales fluctuaban entre la vida y la muerte, como si el gas fuera su esencia misma. Uno de los investigadores, incapaz de soportarlo más, le preguntó: ¿Quién eres? Somos ustedes. Somos la locura que aguarda en su mente. Somos lo que callan. Posterior a esto, le dispararon y acabaron con su vida. Y así concluimos nuestra sesión de hoy. Hemos recorrido juntos 2 relatos aterradores que han dejado huella en nuestras mentes y corazones. Desde los rincones oscuros de lugares abandonados, pasando por experimentos escalofriantes, hasta las sombras que habitan en nuestros propios miedos. Cada historia nos ha recordado que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Gracias por acompañarme en este viaje. Esto fue Mitos, Misterios e Historias. Recuerden suscribirse. Y si tienen relatos propios o saben de alguna historia escalofriante que quieran compartir, no duden en enviárnosla. Tal vez sea la próxima en hacerles temblar en nuestra siguiente entrega. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, no todas las puertas deben ser abiertas.